Buenos días, iglesia, qué gusto saludarles en esta mañana. Hoy quiero invitarlos a que dispongan su corazón en adoración. Alza tus manos y alábale. Tuyo es mi corazón y buscando el tuyo estoy. Úsame y guíame, Señor. Tuyo es mi corazón y buscando el tuyo estoy. Hazme a tu imagen, oh Señor. Yo te alabo, Dios, y cantaré de este amor. Tu rostro muéstrame, tu gloria está aquí. Tuyo es mi corazón y buscando el tuyo estoy. Úsame, guíame, Señor. Tuyo es mi corazón y buscando el tuyo estoy. Hazme a tu imagen, oh Señor. Yo te alabo, Dios, y cantaré de este amor. Tu rostro muéstrame, tu gloria está
cantamos porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Dios, porque tú nos has mostrado tu amor, porque tu gloria, Señor, la hemos podido evidenciar en nuestras vidas. Alaba al que está sentado en el trono, al que tiene el poder, al que es soberano. Por eso hoy póstrate ante su presencia y reconoce su majestad. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Muy buenos días para todos. Qué bueno poderles saludar en esta mañana. Qué bueno que nos podemos encontrar hoy otra vez a través de nuestro canal, deseando de todo corazón que las bendiciones del Señor estén reposando en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, y siempre instándoles a que se mantengan muy fortalecidos en nuestro buen Dios, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, porque allí es donde vamos a
a poder crecer en la fe, a podernos mantener firmes. Así es que les animamos de todo corazón para que no desmayen, sino siempre confiando en nuestro buen Dios. Él es bueno y Él sabe por qué permite cada cosa. Algún día volveremos otra vez a estar juntos, a reunirnos como lo solíamos hacer, pero mientras tanto muy fortalecidos. Desde aquí les enviamos un abrazo de consuelo, de ánimo, de fortaleza para que se mantengan muy firmes. Así es que vamos entonces en esta mañana a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Así es que los invito para que se vayan disponiendo también a que tengamos toda la atención y que el Señor sea el que ministre a nuestros corazones. Bienvenidos a los que apenas están conectándose con nuestro canal y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso que tenemos, por este tiempo que hemos podido tener para buscar de ti, Señor Dios. Es un espacio que tú nos das para escuchar tu palabra. Es un momento que tenemos, Señor, para escuchar tu voz. Así es que, Señor, en tus preciosas manos estamos y nos disponemos, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú intervengas, para que sea el poder de tu Espíritu el que obre en nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar una palabra de ánimo y de aliento, una palabra de edificación para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que uses mis labios para que yo pueda transmitir ese mensaje que tú quieres traernos en esta hora, Señor. Nos disponemos en el nombre de Jesús, Señor, para escuchar tu palabra. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el verso 12 al verso 21. Filipenses, capítulo 3, desde el verso 12 hasta el verso 21. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Le puse un título al mensaje de hoy: no se detenga. El sacrificio del Señor Jesús, el trabajo de la obra de Cristo en la cruz, no solamente fue un trabajo de salvación. La obra de Cristo en la cruz fue una obra completa. El Señor, a través de su sacrificio en la cruz, nos permitió a nosotros el tener el perdón de nuestros pecados. Él vino y dio su vida, y a través de ese perdón que recibimos nosotros, también vino algo a nuestras vidas, y es que nos hizo nuevas criaturas. Y por eso es que la palabra de Dios, cuando usted y yo tomamos esa decisión por Cristo, la palabra de Dios dice
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos esas nuevas criaturas. Y ahora, al ser esas nuevas criaturas, al haber sido perdonados nuestros pecados y al haber sido esas nuevas criaturas, ahora entonces también tenemos una nueva nacionalidad. Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Dios nos da también esa ciudadanía celestial. Y todo eso entonces nos da a nosotros ese maravilloso privilegio de ser salvos, de ser limpiados de nuestros pecados y de ser declarados justos ante el Padre. Recuerden que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Pero usted y yo podemos ser justos por medio del sacrificio que hizo Jesús, porque a través de ese sacrificio fuimos justificados delante del Padre. Entonces, a partir de ese momento, empieza en nosotros algo que se llama el proceso conocido también como la regeneración. Empieza una obra de regeneración en la vida del ser humano. Es decir, que Dios empieza a limpiar, a transformar, y es una transformación gradual que se sucede en la vida de cada persona que recibe al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Ese es el proceso que tiene que vivir toda persona que de verdad ha nacido de nuevo, que de verdad ha aceptado a Cristo en su corazón. Viene el proceso de regeneración. Por eso usted encontrará muchas personas que pueden venir a la iglesia, que pueden asistir a una iglesia cristiana cualquiera, pero nunca cambian. Su vida no tiene el proceso de la regeneración, porque son personas que solamente simpatizan, pero no han tomado una decisión por Cristo, no han sido nacidos de nuevo, y por eso no sucede en ellos el proceso de la regeneración. Vamos a adentrarnos y a estudiar entonces este capítulo que estamos leyendo de Filipenses, y vamos a detenernos en cada uno de los aspectos que quiero resaltar en el día de hoy. El verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, recuerden que esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos está diciendo que como todo ser humano, él no es perfecto. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que logre la perfección. No podemos ser perfectos. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar día tras día. Cada día tenemos que cambiar. Y es lo que surte el efecto del proceso que estábamos hablando hace un momento de la regeneración. Ese proceso donde vamos siendo cambiados, donde vamos siendo transformados. Y el apóstol Pablo, él expresa, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él está reconociendo pues que todavía le falta mucho, que hay muchas cosas en su vida que todavía necesitan ser cambiadas. Y él está expresando eso. Sin embargo, aunque nosotros tenemos cosas por mejorar todavía, y cada ser humano, por más tiempo que lleve en la vida cristiana, tendrá todavía cosas por mejorar, porque estamos en una obra de cambio que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso también dice en este mismo libro de Filipenses, también dice en otro texto, dice, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la perfecciona hasta la venida de Jesucristo. Entonces no sabemos cuándo venga Jesucristo, y quiere decir que el Señor seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Sin embargo, como estaba diciéndoles, por el hecho de que hay cosas por mejorar, no por eso debemos desanimarnos. No por eso debemos dejar que haya argumentos en nuestra vida y que nos hagan desistir de ese proceso que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Dios está trabajando en su vida, Dios está trabajando en mi vida, hay cosas que tenemos que mejorar, pero no podemos desistir
ni podemos quedarnos pensando en las cosas que tenemos por mejorar. Y el enemigo es un experto, el diablo sí que es experto para hacernos ver lo que nos hace falta. Él nunca nos deja ver lo que nosotros hemos avanzado. Él nunca nos va a mostrar esas cosas en las que sí hemos podido superar ciertas situaciones. Siempre nos estará mostrando aquello que nos hace falta. Siempre estará diciendo, todavía hace falta. Pero para nosotros tenemos que comprender y ver es cuánto hemos podido avanzar. Y por eso no quiere decir que no examinemos lo que nos hace falta, pero siempre teniendo en cuenta que hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, en las diferentes áreas de nuestra vida. Por supuesto que en la medida en que hayamos avanzado, porque pues si no ha avanzado, pues bueno, hay otro problema que hay que corregir y que hay que revisar. Pero toda persona que viene a Cristo se debe notar que hay cambios en su vida, que va teniendo un proceso de cambio. Y por eso es necesario que tomemos la actitud de Pablo. Pablo es un tremendo ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y note que él está diciendo acá, en el texto que leímos, sino que prosigo. Es decir, no se está quedando paralizado por aquellas cosas que ya fueron parte del pasado y que todavía tal vez aún no ha logrado. Él dice, sino que prosigo. Él no está pensando en aquellas cosas que todavía faltan. Él está pensando en todas aquellas cosas que ya ha podido lograr y está diciendo, y sigo adelante. Prosigo en ese afán. Entonces, no podemos quedarnos estancados, mis amados. Nosotros no podemos quedarnos estancados por el hecho de que con este tema de la pandemia que se nos avecinó, que se nos vino encima y que ninguno de nosotros estábamos preparados. Y entonces muchas cosas tal vez se truncaron, tal vez muchas cosas quedaron neutralizadas por efecto de esto, en lo laboral, en lo profesional, en lo personal. No sé en qué tantas áreas, muchas cosas tal vez de repente se neutralizaron. O inclusive en lo económico, cuántas cosas, cuántos proyectos que tal vez estábamos emprendiendo y quedaron paralizados. Otros tal vez sufrieron alguna pérdida por causa de ello. Pero no podemos nosotros sentirnos o quedarnos estancados por el hecho de que se hayan truncado esos planes que tenemos en mente. Usted y yo contamos con la ayuda de Dios. Él está de nuestro lado. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que siempre va a responder cuando nosotros clamamos a Él, porque Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Por el hecho de que haya habido toda esta situación, nosotros lo que tenemos y lo que nos queda es proseguir. Es avanzar. No nos podemos quedar ahorita contemplando las cosas que hemos dejado de hacer, las cosas que tal vez no pudimos realizar, tal vez porque muchas de las cosas que queríamos hacer se frustraron. Por ese motivo no podemos quedarnos ahí estancados y paralizados y neutralizados. Tenemos que continuar, tenemos que avanzar, tenemos que proyectarnos al propósito de Dios con nuestras vidas. Y por eso entonces el apóstol está diciendo en el verso 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está dando un consejo acá y está diciendo
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que pasó, pasó. Ya no hay manera de quedarnos sentados llorando al ver frustrados los proyectos que teníamos en mente. Olvidemos ese pasado. No podemos hacer nada para cambiar esas circunstancias que se nos presentaron por efecto de esta pandemia. Y mi deseo con este mensaje es animar a aquellos que tal vez en sus planes, en sus propósitos, se habían proyectado para muchas cosas, y todos estos 5 meses o 6 meses que llevamos de pandemia, pues les ha detenido, les ha impedido sacar adelante cosas. Pero eso no debe ser el motivo para quedarse llorando y quedarse allí postrados. Es importante que nosotros olvidemos esas circunstancias y podamos ver cómo ahora tenemos una proyección, cómo ha habido una reapertura, cómo tenemos esa posibilidad de rehacernos en muchas cosas, de reinventar muchas cosas en todos los ámbitos. Tal vez hemos estado limitados en nuestro congregarnos y en estar en este compañerismo y en esa coinonía que nos identifica como iglesia, pero bueno, ya vendrá el tiempo donde volvamos a retomar y donde volvamos a estar en esa actividad de cerca, porque pues quiero decirles que de todas maneras es diferente, no es lo mismo pastorearles de cerca a tener que pastorear a la distancia. Pero no podemos quedarnos en estas cosas. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar todo esto que hemos estado experimentando. Pero hay algo que sí podemos hacer nosotros. Hay algo que sí podemos usted y yo hacer. Y es que nos enfoquemos en la meta. ¿Y cuál meta? Que luchemos por lo que vale la pena. Mis amados, lo económico vendrá, lo económico se levantará, lo económico Dios abrirá puertas, y de eso usted debe tener certeza y debe tener seguridad, porque la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted no se deje desenfocar por estas circunstancias que estamos viviendo, porque tal vez su economía se ha menguado, se ha visto afectada, porque muchas cosas que antes funcionaban de maravilla, tal vez durante este tiempo no han funcionado así. Y tal vez ahora que se dio reapertura tampoco todavía han logrado marchar como usted quisiera. Pero luchemos por lo que vale la pena. Dice el apóstol Pablo en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio maravilloso que usted tiene por delante, que cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón tiene por delante. Y que usted, mi amigo, si no ha recibido a Cristo en su corazón, que usted también puede tomarlo si usted decide tomar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Si usted recibe a Jesús, tenemos una meta, una carrera que correr, tenemos una meta por delante, un premio que nos está esperando. Y no hay pandemia que se lo pueda arrebatar, que se lo pueda impedir. No hay ninguna situación que se lo pueda impedir. Y para eso y sobre eso es que usted tiene que caminar. Y es que tiene usted que marchar. Hacia ese objetivo es que usted tiene que dirigirse. Me gusta tanto y lo repetimos tantas veces acá en la iglesia, el versículo que está en Mateo capítulo 6, verso 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso paguemos el precio para vivir como hijos de Dios.
para vivir una vida de testimonio, una vida que le agrade a Dios, una vida que lo honre a Él, de modo que nosotros podamos ganar ese premio, que no es otro sino poder estar en la presencia de Dios, de poder un día estar en el cielo por una eternidad en la presencia de Dios. Esa es la meta que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Prosigo a la meta. Esa es la meta central, esa es la meta principal. Tal vez hemos vivido experiencias victoriosas, el Señor nos ha dado conquistas victoriosas, Él nos ha permitido tener unas victorias espirituales en nuestra vida. Y eso nos tiene que ayudar a mantener esa fe y esa confianza en nuestro buen Dios, de esa recompensa que un día vamos a tener es estar en su presencia. Estamos en medio de una guerra declarada, que solamente terminará el día que el Señor diga, vámonos. Estamos en una guerra constante donde el enemigo va a buscar la manera de desanimarnos, donde el enemigo va a buscar la manera de desalentarnos, donde el enemigo va a buscar la manera de desequilibrar nuestras vidas. Esa es una guerra que tenemos constantemente. Y eso sucederá y estará de continuo hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Por eso es que usted y yo tenemos que estar siempre fortalecidos y confiados en el Dios que tenemos. Y saber que hay una meta de la cual usted y yo no podemos perder nuestra mirada. Nuestra meta está en poder estar en la presencia de Dios. Entonces, usted y yo tenemos la autoridad para vencer las adversidades. Usted y yo tenemos la potestad que nos ha delegado Dios para vencer al adversario a través de esa autoridad que Dios nos ha concedido a nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Tenemos una autoridad. Así es que usted es el que tiene que levantarse con autoridad cuando vengan las embestidas del enemigo a derrotar toda artimaña del enemigo que está queriendo venir a perturbar su vida. Usted debe proseguir a esa meta como lo dice el apóstol Pablo. Usted tiene que avanzar hacia esa meta. El verso 17 nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué mejor ejemplo que el apóstol Pablo? Pablo sí que ha sido un ejemplo en su vida cristiana, un hombre que se consagró a Dios, un hombre que después de haber sido aquella persona que perseguía a la iglesia, que asediaba a los creyentes donde quiera que estaban, este hombre cuando recibe ese llamado de Dios es un hombre totalmente transformado, pero asimismo también un hombre que se vuelve en un instrumento de bendición para miles y miles de personas, llevando la palabra de Dios, llevando el evangelio, instruyendo a todo mundo a través de la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo, pero así como Pablo fue ese ejemplo en servir al Señor, en esforzarse, en estar de un lado para otro llevando la palabra de Dios, de esa manera también Pablo tuvo que vivir situaciones difíciles, complicadas en su trasegar creyente, en su trasegar cristiano. Tuvo que pasar por persecuciones, tuvo que pasar por luchas, tuvo que pasar por aflicciones, tuvo que pasar por necesidades, tuvo que pasar por tribulaciones. Entonces por eso él está diciendo acá con toda autoridad, está diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo invita a que nosotros imitemos ese proceder que él tuvo, esa valentía que él tuvo, que nunca se amilanó ante las adversidades, sino por el contrario, las adversidades le daban energía, le daban gasolina, le daban combustible para seguir adelante, para avanzar en esa meta que él está diciendo, a ese supremo llamamiento que él está diciendo. Así es que él siempre veía como algo ligero
cualquier tribulación. Y por eso es que la palabra de Dios en algún otro texto nos dice también esta leve tribulación. Esta leve tribulación. El apóstol Pablo fue un hombre que con toda autoridad nos está diciendo que le podemos imitar. Mis amados, tenemos que imitar a aquellas personas que nos son ejemplo, porque ahí también dice a renglón seguido, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aparte del apóstol Pablo, en este tiempo también usted tendrá personas a las cuales debe imitar. Usted debe buscar personas a su alrededor en las cuales usted pueda imitar su fe. No buscar a aquellos que hacen lo malo para imitar lo malo, porque lamentablemente hoy en día muchas personas imitan más fácil lo malo. Imitan más fácil lo necio, lo negativo, lo ocioso de otras personas. Entonces hay personas que ven que cierto hermanito ya no asiste con frecuencia a la iglesia, entonces allí empiezan a imitarle eso. Aquella persona que va menguando en su manera de congregarse, en su frecuencia de congregarse. En este tiempo, pues bueno, no lo podemos hacer presencial, pero sí podemos estar conectados allí a través de nuestro canal. Y entonces hay algunos que empiezan a dejar de conectarse, de estar recibiendo la palabra, y otros empiezan a seguirle el ejemplo. Otros empiezan en la intercesión también. ¿Cuántos estaban viniendo a la intercesión y de repente alguno dejó de asistir? Y entonces otros empiezan a imitarle en ese comportamiento. En lugar de imitar a aquellos que son perseverantes, en lugar de imitar a aquellos que son consecuentes, que mantienen allí en esa tónica de estar buscando de Dios. Entonces tenemos que aprender a tomar el ejemplo de aquellos que de verdad nos aportan, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a animar, que nos ayudan a fortalecer en la palabra de Dios, que están siempre atentos a ese crecimiento en su vida espiritual. Necesitamos aprender eso, y el apóstol Pablo nos está motivando a eso, a que tenemos que buscar de otras personas también que podemos crecer y que podemos aprender, y no tomar el ejemplo de aquellos que nos pueden llevar a un debilitamiento en nuestra vida espiritual. Entonces otros empiezan a imitar al que es chismoso, al que está hablando, al que está murmurando, y empiezan a imitar aquellas cosas que no honran el nombre de Dios y que no aportan nada para esa meta que tenemos nosotros y para ese proceso que Dios está haciendo en nuestra vida, el proceso que ya lo mencionamos al comienzo, esa obra regeneradora del Señor en nuestras vidas. Vamos al verso 20 y verso 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis amados, aquí nos está diciendo el verso 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tiene toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón, de que tenemos una ciudadanía. La meta suya debe ser alcanzar esa ciudadanía, lograr esa preciosa meta de estar en el cielo, porque dice allí también que de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay un tiempo, y dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hay algo que vamos a tener que vivir nosotros, y es que un día, este cuerpo, un día ya no existirá más. Si el Señor viene, y si el Señor viniera en este tiempo, este cuerpo que usted y yo tenemos va a ser transformado, va a pasar a un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a poder estar en la presencia de Dios, un cuerpo que va a poder resistir la eternidad, porque este cuerpo que tenemos nosotros no resiste la eternidad. Porque dice que para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de Jesucristo. Entonces, no importa las situaciones que nosotros estemos pasando por este momento,
No importa estas situaciones que nos ha dejado esa pandemia, no importa estas situaciones que tal vez nos estén generando el conflicto que tenemos hoy a nivel social, este problema de decadencia de valores, no importa si nuestros gobernantes y las leyes que hoy en día nuestros gobernantes están promulgando sean contrarias a la palabra de Dios. No importa todas estas cosas que estamos viendo, porque la Biblia tampoco nos habla de que las cosas serían mejor. Por el contrario, la Biblia nos habla de que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos, y es lo que vemos en estos días. Todas estas protestas y toda esta violencia que estamos viendo en esta semana que está pasando son cosas que nos están mostrando de cómo está esta humanidad. Pero eso no nos puede desalentar a nosotros. Por el contrario, en medio de todo esto es donde nosotros tenemos siempre que tener nuestra mirada en el Señor. Nuestra mirada tiene que atinar a Él. Nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia Él. Todo lo que está en este mundo va a pasar en algún momento de la vida. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Un día pasará su trabajo, su universidad, sus estudios, sus títulos, su empresa, sus proyectos. Todo eso un día tiene que pasar. Todo lo que está aquí en esta tierra pasa. Aún inclusive los achaques que usted tenga en este mundo, si está pasando por enfermedad, por aflicción, todo eso va a pasar un día. Todo eso va a pasar. Pero lo que sí no va a pasar es que un día usted y yo vamos a ir a la presencia de Dios. Hay una realidad que tenemos que enfrentar. El Señor un día va a venir por su iglesia. El Señor un día nos va a llevar a su presencia. Y esa es la meta que usted y yo, por la cual debemos trabajar. Pero la cosa es, ¿estamos preparados para eso? Si fuera hoy el día en que el Señor viene por su iglesia, ¿estamos preparados? Primera Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 16 y hasta el 18 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis amados, hay una esperanza maravillosa, hay una meta gloriosa, y es que usted sea levantado a las nubes cuando el Señor, al final de la trompeta, el Señor toque, suene esa trompeta y el Señor venga a llevar a su iglesia. Que usted y yo podamos estar seguros de que alcanzamos esa meta. No importa que muchas cosas todavía no hayan cambiado en nosotros, pero que se pueda ver en nosotros esa obra regeneradora que Dios está haciendo, porque la Biblia dice que esa obra es hasta el día del Señor Jesús, hasta que Él venga. Hay una esperanza maravillosa, hay una esperanza gloriosa que tenemos. Es que un día nos vamos a reunir con el Señor, es que un día vamos a estar en el cielo, en su presencia. Ya se acabarán todos estos achaques de la vida, ya se van a acabar, ya no estarán más. Pero lo importante es que usted y yo estemos seguros de que vamos a poder disfrutar de esa bendición maravillosa. Así es que, mis amados, no podemos detenernos. Nada nos puede detener en esta tierra. Nada nos puede truncar, hermano, ni la economía, ni la pandemia, ni la situación difícil que estemos experimentando, ni la enfermedad. Nada nos podrá detener en esa meta que tenemos, y es poder estar en la presencia de Dios. Que si hoy usted parte con el Señor, que si hoy usted muere, que si hoy usted parte de esta tierra, usted pueda ir directamente a la presencia de Dios. Usted pueda llegar a esa meta, usted pueda lograr ese premio del supremo llamamiento de Dios. Esta es una invitación que Dios está haciendo para que usted y yo no nos detengamos por las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Que no sea eso lo que nos desanime, que no sea eso lo que nos ponga como en veremos, que nos ponga en duda.
Si usted y yo fijamos nuestros ojos en el Señor, si no nos detenemos, sino por el contrario avanzamos, seguimos adelante, que hermano, que si falló, que si se equivocó en alguna decisión, usted pueda retomar. Usted ya deje eso como algo que pasó, como algo que queda atrás y prosiga a esa meta. Arrepiéntase, vuelva su corazón a Dios y váyase hacia esa meta, al premio del supremo llamamiento en el Señor. Si hoy usted está escuchándonos y no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es una oportunidad maravillosa. Hoy es una oportunidad gloriosa donde usted puede abrir su corazón y decirle al Señor que lo necesita. Así es que yo quiero invitarle para que hoy usted abra ese corazón a Dios. Y solamente puede seguir esta oración que yo le voy a guiar. Repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Y te pido perdón de mis pecados. Por cada pecado que he cometido, te pido perdón, Señor. Hoy quiero que tu sangre me lave de toda esta maldad que he cometido. Porque yo quiero ahora seguir a esa meta de la que está hablando la palabra de Dios hoy. Y por eso abro mi corazón e invito a Cristo para que entre en él y sea mi Señor y sea mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, con esta oración que ustedes han hecho, han recibido a Cristo en su corazón. Y Cristo ha venido a su corazón. Y usted puede ahora, con toda seguridad y con toda confianza, ir a esa meta, a ese premio del supremo llamamiento, a ese premio que es ir a la eternidad un día en el cielo. Es importante que crezca en su vida espiritual y que aprenda muchas cosas más en lo que cómo puede ser bendecida su vida. Por eso, a través de nuestras redes sociales, de nuestros números de teléfono, de nuestro correo electrónico, usted puede contactarse con nosotros. Así es que no dude, por favor, para que podamos ayudarle. Y ahora quiero orar por todos los demás que ya han recibido a Cristo en su corazón. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado este mensaje, para que tú seas fortaleciendo sus vidas, Señor. Que no haya nada que les impida, Señor, proyectarse a esa meta, Señor. Que no haya nada, Señor, que los detenga. Que no haya nada que les impida, Señor, avanzar hacia ese galardón, Señor. Que, Señor, ni la escasez ni la situación económica les distraiga nada, Señor. Ni esta pandemia que estamos viviendo, sino, Señor, que ellos entiendan que hay una meta mayor, que hay un propósito mayor, que tú te encargarás, Señor, de nuestras necesidades cuando nosotros nos encargamos de buscar primero de tu reino, Señor, cuando buscamos primero de ti, Señor. Por favor, yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Que Dios sea guardando sus vidas y que Dios sea fortaleciéndoles. Un abrazo para todos.